Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de este jueves 8 de abril que nos ha sorprendido con lluvia en buena parte de la ciudad capital del departamento de Guatemala, condiciones variantes sin lugar a dudas de una semana para acá, pero estamos nosotros para informarles con lo más completo. Nancy, buenas noches. Estamos llegando ya a la recta final, Luis, buenas noches de esta semana de labores, así que sean todos bienvenidos. De regreso con las noticias, gracias por su preferencia. Ahora hablamos de las acciones del organismo ejecutivo que coordina con el gobierno ruso la importación de 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V destinadas a combatir la pandemia en Guatemala. El presidente Alejandro Yamatei se refirió al proceso que se sigue con el gobierno de Rusia para la importación de las vacunas Sputnik V, de las cuales se adquirieron 16 millones de dosis a un precio de 1.229 millones de quetzales. La pandemia no ha pasado. Estamos próximos, esperando el día lunes en conversación a las 8 de la mañana con Rusia, el que nos entregue el cronograma ya de la entrega de las vacunas y arrancar, nomás vengan las vacunas, con la vacunación de los guatemaltecos. Las 16 millones de dosis están aseguradas, 8 millones de dosis ya fueron pagadas, ya fue recibido en Rusia la transferencia electrónica de dinero el día de ayer, ya fuimos confirmados el día de ayer que Rusia recibió, la Federación Rusa, el fondo de la Federación Rusa recibió el dinero y ahora lo único que nos espera es el lunes que nos entreguen la programación y después de eso principiar a contar los días en que vengan las primeras vacunas e iniciaremos la vacunación. El mandatario compartió detalles del esquema de vacunación que se realizará por parte del Ministerio de Salud Pública. Principiaremos en los municipios que están más emproblemados, es decir, los municipios en rojo, y principiaremos por la población más vulnerable. Pero los vamos a llamar y les vamos a decir que necesitamos que nos den los puestos para tener los kioscos, porque vamos a principiar a registrar a la gente para que la gente sepa a qué lugar y qué día le toca ir a vacunarse y no tenga que estar haciendo colas, sino que llegue de una vez directamente al centro de vacunación que le corresponde, centros de vacunación que programaremos junto con los alcaldes, junto con los gobernadores, programaremos en cada vez de los municipios. Conforme vayan tocando los 340 municipios del país, iremos programando para que todo el mundo sepa y iremos cubriendo de los más viejos a los más jóvenes para que podamos tener a la población vacunada cuanto antes, de los 18 a los 80 años y más. Por el momento, menores de 18 años, mujeres en estado de gravidez y que estén en periodo de lactancia no podrán recibir la vacuna contra el COVID-19 porque está contraindicada para ese segmento de población. El semáforo de alertas por región del Ministerio de Salud Pública refiere lo siguiente: 110 municipios en alerta roja, 116 municipios en alerta naranja y 114 municipios en alerta amarilla. En efecto, al momento de vacunarse contra el COVID-19, el Ministerio de Salud le entregará un carnet con datos indispensables para la administración de la segunda dosis. Dentro del plan de vacunación de la segunda fase, el Ministerio de Salud entregará un carnet que servirá como ficha de información para los guatemaltecos inoculados, para que conozcan la fecha en que recibirán la segunda dosis y el tipo de vacuna administrada. Se están diseñando ya todos los carnets con un formato especial para dar una explicación de lo que contiene o los procesos para toda esta vacunación. Este va a contener también el día en que le toca su segunda dosis a cada una de las personas. Y como lo mencioné, estamos planificando un color diferente para los carnets dependiendo del tipo de vacuna que la persona esté recibiendo. Eso se va a dar a conocer después del 15 de abril, que ya es la semana próxima. Las autoridades del Ministerio de Salud han recibido solicitudes para que los maestros se integren dentro de la segunda fase después de la vacunación de los mayores de 70 años, por lo que esto será evaluado. Mire, como ya hay una solicitud, esto se va a hacer ver al Comité Nacional de Vacunación para que ellos emitan un dictamen y puedan trabajar con eso. El Ministerio de Educación nos envió todo el listado de maestros, tanto de la iniciativa privada como del sector gobierno, y lo tenemos, no traje hoy el dato, pero sí lo tenemos ya contemplado. La ministra de Salud señaló que para la vacunación de la segunda fase recibirán el apoyo del Ministerio de la Defensa para temas de logística y ordenamiento a nivel local y departamental.
Y hay más información. El ministro de Energía y Minas informó sobre los avances del proceso para preconsulta, también del tema de la reactivación de operaciones de la mina Escobar, esta vez en el departamento de Santa Rosa. El procedimiento es en cumplimiento a lo dictado por la Corte de Constitucionalidad. Efectivamente estamos por iniciar el proceso de preconsulta en el Escobal. El próximo 20 de abril está programada la primera de las reuniones, donde por primera vez estaremos los 9 participantes en el proceso de preconsulta, reunidos para empezar a platicar sobre las reglas que van a regir el proceso de consulta, con miras pues a poder reactivar en el futuro cercano el proyecto minero El Escobal. ¿Cómo está basado o cómo está fundamentado este proceso? Es decir, ¿cómo es el procedimiento para poder llegar a este nivel? Pues la Corte de Constitucionalidad, que manda a realizar este proceso de consulta, ha definido que el proceso debe realizarse no solo en presencia del pueblo indígena a consultar, que en este caso es el pueblo Xinca, sino de otros entes. Por ejemplo, aquí va a participar la Procuraduría de Derechos Humanos, la Comisión Presidencial de Diálogo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Energía y Minas y la propia empresa, entre otros. Y básicamente son 2 etapas. Una de preconsulta, donde nos ponemos de acuerdo sobre la documentación que hay que compartir, sobre los plazos, sobre la duración del proceso, sobre los lugares donde nos vamos a reunir, sobre pues las normas de intervención en el proceso. Y luego la consulta en sí misma, que consiste en un diálogo intercultural, donde se comparte la información y luego platicamos respecto a la visión del pueblo indígena sobre el proyecto, pero también la visión de los otros intervinientes sobre lo que el pueblo indígena manifestó y sobre lo que el proponente del proyecto también manifestó, con miras a que al final pues se tome una decisión en consenso que nos permita pues rehabilitar el proceso minero, el proyecto minero en este caso, pero tomando en consideración aquellos elementos de la cosmovisión indígena que fueron planteados en el proceso. El proceso se llevará a cabo luego del diálogo con autoridades del pueblo Xinca y en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 3 de septiembre del 2018. Posterior a la preconsulta, se definirá el mecanismo para la consulta final. Son sesiones de trabajo convocadas, nos reunimos y de hecho la preconsulta es la que nos va a generar las pautas para la propia consulta, porque en la preconsulta nos ponemos de acuerdo sobre la metodología específica para el intercambio de información, para la intervención en el proceso. Y la etapa de consulta es, después de analizar la información, venimos todos a la mesa y expresamos lo que opinamos de la información que se compartió. Es un diálogo. Es un diálogo. ¿Y eso se da a nivel de autoridades locales o indígenas o con la población, la consulta? Eso es muy importante porque la propia sentencia nos dice la forma en determinar a los representantes que participan. Y básicamente se señalan 2 representantes titulares y 2 suplentes de todas las instituciones intervinientes, pero en el caso específico de la consulta del Escobal, sí da la oportunidad de que el pueblo Xinca sea representado a través de la institución conocida como Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala, que por acuerdo entre las partes va a participar a través de sus 59 representantes. De estas sorpresas e información agradable con la que hoy ponemos punto final a nuestro informativo, porque se revelan investigaciones sorprendentes de Tikal, este sitio arqueológico que nos representa ante el mundo. Así es, y con esta importante información nosotros nos despedimos deseándole a usted la mejor de las noches. Hasta mañana. El ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, comentó sobre el trabajo de investigación que se realiza en Tikal, en la cual se evidencian nuevos hallazgos que soportan la hipótesis de que la ciudad fue una gran metrópoli multicultural. La evidencia encontrada en el área de exploración dan cuenta que el sur de Tikal fue un área de asentamiento con estructuras hechas de tierra y recubiertas de estuco. El amplio registro de hallazgos arqueológicos en Tikal, un inventario que se ha enriquecido durante décadas en cada nuevo descubrimiento, sumado a las investigaciones en otras ciudades como Teotihuacán, en México, nos permite afirmar que los hallazgos que hoy comunicamos evidencian que Tikal fue una ciudad cosmopolita en donde existían barrios multiétnicos que convivieron durante varios siglos,